Buenas noches, doctora y compañeros de la UNAD. En este momento inicio la segunda entrevista con el contador público Ernesto Cepeda, eh, de aquí de Monterrey, Casanare. Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches, don Noé. Le voy a hacer unas preguntas de cultura política a don Ernesto para que me colabore con esta entrevista. ¿Qué diferencia, similitud y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, el Estado es la población que se asienta en un territorio determinado, quienes se rigen por un lenguaje, por una moneda en común y por una ideología propia de cada uno de quienes hacen asentamiento en este sector, en esta región. El Estado son las instituciones que crea el Estado para poder regular su vida, sea llevadera ese modus vivendi que deben desarrollar cada una de las personas basados en el respeto y en los intereses y voluntades de particulares y de cada uno. Y el gobierno es quien hace o realiza las administraciones públicas que rigen a este Estado. Y este está constituido por instituciones y sus funcionarios que la integran. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia, similitud y relación hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es la oportunidad que nos dan a todos nosotros los ciudadanos para poder ejercer un cargo público a través de una elección popular. Y la Democracia. democracia es lo que nos permite a nosotros, como seres humanos, tener disenso, tener opiniones, tener claras cuáles son las ideas que queremos para que este gobierno nos rija. Siguiente pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la política es un estado de derecho que nació en la época de los griegos, ¿no? Y fue creada, yo le llamo particularmente un leviatán, porque es una cabeza de miles de cabezas, porque es muy grande poder controlar esa cuestión de la política. Y fue creada por los griegos precisamente para poder ejercer eh, lo que como seres humanos necesitamos para, para podernos ejercer en ese estado. Y bueno, ¿qué dice que la diferencia entre política y lo político? La política es qué es la constitución, lo que nos rige para poder desarrollar ese camino bien llegar a nosotros que, como seres humanos que somos. Y lo político es quién desarrolla la actividad con sus ideas para poder llevar a buen término ese camino a seguir. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, son diferentes de los conjuntos o símbolos que nos identifican como norma o cultura política. Es la bandera nacional del país, el himno que tenemos, las costumbres, los mitos y las leyendas que nos cobijan a través del diario transcurrir de nuestra vida en el país. Es básicamente eso, lo que nos identifica ante cualquier país como símbolo. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirás los derechos y deberes de ciudadano? Bueno, los elementos que nos involucran a nosotros como ciudadanos es la libre elección. Tenemos ese poder de elegir y ser elegidos como tal. Y lo que nos define como derechos y deberes, diría yo, que es la participación ciudadana para definir todos lo que nosotros queramos con respecto al bienestar de nuestra vida a través de las buenas prácticas políticas. No siendo más, don Ernesto, le agradezco muy amable, muy gentil por esta colaboración. Con mucho gusto, Noel, y en lo que se pueda participar con respecto a sus estudios, cuente conmigo. Muchas gracias. Buenas noches.